en este video vamos a ver lo que es la ley de Charles Gay-Lussac. ¿Sí? Eh, para, para esta ley se considera que la temperatura a la salida de un sistema o temperatura final es directamente, o más bien es dividido sobre el volumen final, y eso lo que nos da es una igualdad con la temperatura a la entrada y el volumen a la entrada, ¿sí? Para este caso, lo que tenemos es que la presión se considera constante. Entonces, tomando en consideración esto, vamos a resolver un ejercicio. También debemos de conocer que en esta ley lo que tenemos que entender es que cuando nosotros lo que estamos haciendo es disminuir el volumen, lo que esperamos es encontrar una disminución de la temperatura, tal y como sucede en un sistema de refrigeración, en donde básicamente lo que hacen es aumentar disminuir, perdón, el volumen por el cual circula un gas, y entonces esto lo que provoca es frío, ¿sí? Entonces, para este ejercicio, lo que vamos a suponer es que tenemos un cilindro, ¿sí?, con estas características. Tiene 15 centímetros de alto, tiene 9 centímetros de diámetro, e inicialmente el gas que está contenido acá está a 85 grados centígrados, ¿sí? Y la idea es que este bote se va a comprimir de tal manera que ahora tenemos una altura de 10 centímetros con los mismos 9 centímetros de diámetro, ¿sí? Y entonces la idea es saber cuál será la nueva temperatura que debe estar contenida en este recipiente, ¿sí?, del gas que está contenido en este recipiente. Entonces, como primer paso, lo que podemos hacer es, o lo que necesitamos es que la temperatura debe estar en grados Kelvin, ¿sí? Entonces, el primer paso es convertir estos 85 grados centígrados a grados Kelvin. Y eso realmente pues no es muy difícil, porque si revisan sus notas, lo que sabemos es que la temperatura en grados centígrados, para convertirla a grados Kelvin, lo único que tenemos que hacer es sumarlo con 273.15, ¿sí? De tal forma que para este ejercicio la temperatura a la entrada de este bote, pues si sumamos 85 más 273 nos va a dar 358.15 grados Kelvin, ¿sale? Entonces ya tenemos el primer dato en las unidades que nos interesan. La siguiente información es que necesitamos determinar el volumen a la entrada, ¿sí? Y pues el volumen de un cilindro no es otra cosa más que multiplicar pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que el diámetro es de 9 centímetros, por lo tanto el radio será de 4.5 centímetros, ¿sí? Como necesitamos los datos en metros, simplemente lo que hacemos es sustituir el prefijo centis por su exponente, que es menos 2, y al cuadrado. Y la altura 15 centímetros, para manejar otra notación, para practicar, pues es 0.15, ¿sí? De tal manera que si resolvemos esta operación, vamos a encontrar que nos va a dar un volumen de entrada de 9.5426 por 10 a la menos, perdón, por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Listo. Entonces ya tengo el volumen a la entrada, ¿sí?
El siguiente paso es calcular el volumen a la salida. Y pues eso no es otra cosa más que la misma fórmula del cilindro, solamente que tomando en consideración los datos de que en este caso la altura es lo que difiere, ya no es 0.15. Déjenme escribir la información para que la tengamos acá. El diámetro sigue siendo el mismo, es más, ahora lo vamos a escribir con notación de decimales, que sería 0.045 al cuadrado, ¿sí? Y la altura es 10 centímetros, es decir, 0.1, ¿sí? Entonces, si hacemos esta multiplicación, lo que nos va a dar es que el volumen de salida es de 6.36 17 por 10 a la menos 4. Y lo cual tiene lógica, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es disminuir el volumen debido a la compresión que tiene este recipiente, ¿sí? Es decir, pasamos de 9.54 a 6.36. Y ahora bien, tomamos esta identidad, pero despejando para lo que nos interesa, que es la temperatura a la salida o temperatura final. Lo que nos queda es la razón del volumen final, que en este caso es esto, entre el volumen inicial, que es 9.54, y todo multiplicado por la temperatura de la entrada, recordando que la temperatura de la entrada debe estar en Kelvin, ¿sí? Es decir, si hacemos la operación de 6.36, el 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4 se va a ver, pues son prácticamente el mismo exponente, entonces 6.3617 entre 9.5426, y eso multiplicado por 358.15, lo que nos va a dar es que la temperatura a la salida es igual a 238.7667 Kelvin, ¿sí? Y pues prácticamente a partir de esta información, si para determinar 85 grados centígrados a Kelvin le sumé, entonces de Kelvin a centígrados, lo que tengo que hacer es restarle. Es decir, ¿cuánto es 238.7667 menos 273.15? De hecho, este es mayor que este, por lo tanto, nos va a dar un valor negativo a la salida, que en este caso es de menos 34.38 grados, bueno, 38, 33, si queremos manejar todos los decimales, grados centígrados, que tal como habíamos dicho, que cuando un volumen reducimos su volumen, lo que estamos provocando es una disminución de la temperatura, de tal forma que esto puede ser aprovechado, por ejemplo, para sistemas de refrigeración, siempre que tomemos la presión como constante, ¿sí?